Bien, pues vamos a empezar con la sesión. Pues os doy la bienvenida a este taller telemático de compostaje organizado por el Vicerrectorado de Enmar Campus. Y yo soy Alberto Jiménez, pertenezco a la cooperativa Ecoherencia, que es una cooperativa sin ánimo de lucro. Y estamos aquí en Málaga, en Jerez de la Frontera, en Madrid y en Palencia. Y bueno, hacemos actividades en todo el territorio nacional. Y aparte de trabajar aquí en Ecoherencia, pues el año pasado estuve como técnico participando en el proyecto ORSOST del primer plan propio del Vicerrectorado del Enmar Campus. Y bueno, pues os voy a contar también la experiencia de compostaje que tuvimos allí en ese proyecto. Presentaros brevemente Ecoherencia, que somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Y Ecoherencia viene de eco, coherencia y herencia. Por eco entendemos casa, ¿no? Casa, pero todas nuestras casas, desde nuestro planeta, nuestra propia persona, nuestro grupo bueno, nuestra familia, nuestro grupo de amigos. De manera que tratamos de velar, ¿no?, por la herencia con coherencia de todas nuestras casas. Y eso lo hacemos pues procurando ser una fuente de inspiración para la acción ante la emergencia climática. Y trabajamos en 6 líneas de acción que están muy interconectadas unas con otras, como son la agroecología y la permacultura, la educación y la sensibilización ambiental, innovación y emprendimiento social, responsabilidad social corporativa, restauración de ecosistemas y la custodia del territorio, y la investigación y la ciencia ciudadana, que es la línea que yo coordino. Entonces, pues hoy vamos a hablar de compostaje y de residuos en sí, y quería lanzaros pues estas preguntas. Pues un poco qué son los residuos, ¿no? Algunas cuestiones básicas que tenemos que plantearnos. Si nosotros generamos residuos, si todos los residuos son iguales, qué debemos hacer con ellos y dónde acaban estos residuos. Entonces, ¿alguien quiere comentar un poco sobre residuos? Aquí he visto que hay muchos estudiantes de ambientales. Esto me parece una temática bastante importante. Entonces, me gustaría que alguien comentara un poquito sobre estas preguntas o sobre alguna respuesta que quisiera compartir. Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, si nadie se anima, bueno, pues lo digo yo. Los residuos para mí son productos no utilizados. Al final es un producto que no se ha utilizado todavía. Y que proviene de la transformación de otro. Estupendo, estupendo. Uy, hay personas esperando en la sala de espera. Un segundito. A ver, la presentación la seguís viendo. Ah, mira, he encontrado la manera. Perfecto. Ahora, a ver si puedo pasar a esta persona de la sala de espera. Y... Ay, a ver si llego. Que estoy viendo ahora otra pantalla. Bueno, pues... Ahora no sé llegar yo a la sala de espera. Vamos a ver, disculpadme de verdad por... Ah, se ha perdido de la sala de espera, o ya ha entrado directamente. Bien. Bueno, pues estas son una serie de cuestiones básicas. Como bien decía Víctor, pues los residuos son algo que ya pues que se va a desechar, ¿no? La normativa define como residuo cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que tenga la obligación de deshacerse de él. Con esta definición queda todo muy restringido y bueno, nos damos cuenta que tenemos muchos tipos de residuos. Por ejemplo,
existen los residuos domésticos. El compostaje se podría vincular muchísimo con los residuos domésticos, ¿no? Que son estos residuos que se generan en el hogar como consecuencia, pues, de las actividades que hay derivadas en el hogar. Pero ¿todos los residuos son iguales? Pues con esta foto ilustrativa de una salida de campo que hicimos en Almería, me temo que no todos los residuos son iguales. De un tiempo para acá, pues desde que estamos, ¿no? Desde nuestra vida se ha plastificado, pues nos hemos dado cuenta que hay residuos que es que no se pueden, pues que no se integran, ¿no? En la naturaleza, tienen una vida, pues, mucho más larga de la que deberían, y ocurren, pues, estas cosas como estas, ¿no? Que en una rambla, pues, te encuentras, pues, mucho residuo que, si hubiera sido orgánico, pues se habría integrado, ¿no? en la propia naturaleza. Entonces, a mí me gustaría invitaros a reflexionar sobre los ciclos, ¿no? Los ciclos que existen en la ciudad, o más que ciclo, este componente lineal, ¿no? De recursos que entran y salen residuos, ¿sí? Que existen en las ciudades, y con respecto a lo que ocurre en la naturaleza, que en la naturaleza sí que hay un ciclo. El desecho de uno, pues lo aprovecha otro organismo que lo reintegra en el propio ciclo para que sea siempre reaprovechable. Es un poco lo que queremos hacer, o lo que se intenta hacer ahora con lo que se llama la economía circular. Pues el compostaje en sí es una forma de hacer economía circular, ¿no? De aprovechar cierto tipo de residuos, pues, para que sean aprovechados, ¿no? Nuestros residuos, una cosa aquí muy curiosa es dónde acaban, ¿no? Los residuos, hay muchas personas que piensan que terminan aquí, ¿no? Digamos, nuestra conexión con él es llevarlo al contenedor y ya nos olvidamos de ellos. En una estancia que estuvimos haciendo en Chile en 2013, el ciclo, o sea, nuestra conexión con el residuo era aún más corta, porque allí vivíamos en una planta 13, ¿no? Y tú no tenías ni que salir a la calle para tirar la basura. En un armario del propio pasillo del bloque, tú abrías el armario y había un cajoncito, de manera que tú lanzabas ahí la bolsa de basura y eso llegaba abajo al contenedor. De manera que es que no veías ni siquiera basura, ¿no? O sea, de tu casa no veías ni la de tus vecinos. Entonces eso, pues, de alguna manera te desconecta, ¿no? de los ciclos naturales, bueno, te desconecta de tu responsabilidad, ¿no? Como ciudadano, de haber generado algo, ¿no? Y que se va a manipular y va a terminar en otro lugar. Las personas que vivimos en Málaga, pues terminan aquí, en el centro de Los Ruices, ¿no? Centro ambiental Los Ruices. Y el otro día, pues tomé esta foto, ¿no? De esta imagen de Google para que veáis la dimensión que tiene ya este complejo, ¿sí? De manera que, bueno, que muchos residuos que pueden ser aprovechados terminan enterrados, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Es una pena, porque sí que podemos hacer, pues, entre otras cosas, compostaje, ¿no? Y la palabra compostaje también está definida por la misma normativa que os comentaba antes, ¿no? Y la definen como una enmienda orgánica que se obtiene a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo. O sea, tienen que cumplir una serie de condiciones para que esos restos pues se transformen en compost, ¿no? Porque no es lo mismo dejar una montaña de restos orgánicos que hacerla y diseñarla, ¿no? para que
para que ésta sea compostada, ¿no? Si no, se pueden llegar a llevar a cabo otra serie de procesos que no generan compostaje, ¿no? Que no generan fermentación en sí, generan una pudrición. Entonces nosotros lo que queremos es aprovechar ese compost para en la huerta o en los propios jardines, pues intentar simular lo que existe en la naturaleza, ¿no? Verterlo en el horizonte, ¿no? Más alto, ¿no? para tener materia orgánica rica en nutrientes justo aquí arriba, ¿no? Donde se encuentra en los suelos en la naturaleza, ¿no? Intentar, pues eso, generar este tipo de perfil de suelo en nuestra propia huerta. Y eso nos ayudará a tener pues un suelo vivo, ¿no? Un suelo vivo, lleno de microorganismos, llena de vida que fomente y favorezca que tengamos pues unas plantas más sanas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En este aspecto, pues el proyecto Orsost el año pasado pues tenía como objetivo general pues mejorar la gestión de los recursos naturales en los espacios cultivados del campus, centrados en tres aspectos, que son la diversidad biológica, pues tanto de vegetal como de entomofauna, en el suelo, que aquí es donde tocamos el tema del compostaje, y el agua. Entonces se utilizó el huerto como un recurso para hacer ensayos, ¿no? de gestión sostenible, tanto de agua, de suelo, como diversidad. Y una de las actividades que llevamos a cabo fue preparar una pila de compost. Entonces, como os comentaba, para que se produzca realmente compostaje, tenemos que tener en cuenta ciertos factores. Y es que, bueno, pues que se lleva a cabo esta pila de restos orgánicos cumpla una serie de condiciones. Entonces, pase por una primera etapa mesófila, se incremente la temperatura, esté durante cierto tiempo pues a más de 60, 70 grados, para entrar en esa etapa termófila, que acabe con diferentes tipos de bacterias, que mate hongos, digamos que se pasteurice, digamos, ¿no? Esta montaña, esta pila de compost, para que matar todos esos organismos patógenos, y luego ya se empiece a estabilizar, ¿no? Pasemos a una etapa de enfriamiento y de maduración, de manera que ya volvemos otra vez a la temperatura ambiente. Durante el proceso de compostaje, pues entran en juego diferentes tipos de microorganismos que favorecen esta propia subida, ¿no? Y este propio incremento de temperatura, y de manera que el pH de nuestra pila también varía y empieza en una etapa pues muy ácida, y luego se va estabilizando pues para estar en un óptimo entre 7 y 8. Uy, me he ido para atrás. Entre 7 y 8. Eso sería un óptimo para una pila de compost ya maduro. Entonces son ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para realmente controlar pues nuestra pila de compost, para que esté libre de patógenos, libre de semillas que no queramos que nos germinen a la hora de aplicar esta enmienda, y bueno, tener realmente un compost de calidad. Si no, lo que obtendremos pues será un mantillo, ¿no? Algo que no habrá pasado por ese proceso, que no tendrá esta calidad y que no va a aportar pues todos los beneficios que nos pueden generar. Aquí os pongo una foto pues de un poco del proceso que se estuvo llevando a cabo. Se aprovecharon diferentes restos de poda, restos de césped de la propia universidad. Utilizamos una biotrituradora pues para que estuvieran todos los restos lo más picados y pequeños posible, pues para favorecer que estos microorganismos generen, ¿no? y empiecen a
realizar esta fermentación. Todo lo pesamos, o sea, controlamos muy bien todas estas variables para saber qué es lo que estábamos introduciendo en nuestra pila de compost. Entonces, la pila que hicimos fue una pila pequeña, de hecho estaba ahí en el límite para poder, pues para que se pudiera generar ese proceso de compostaje, porque pilas menores de 1 metro cúbico pues no llegan a realizar ese proceso, ¿no? Entonces estuvimos ahí bastante en el límite. En total pues hubo cerca de 300 kilos de aporte de materiales, tanto de podas, ¿no?, como os comentaba antes, como bioresiduos domésticos, ¿no? Traíamos para acá restos de nuestras propias casas y también los introducíamos. Y pues decidimos monitorizar la temperatura y la humedad y controlar ciertos parámetros pues físico-químicos, ¿no?, para conocer luego si el compost que habíamos generado pues era de calidad. Entonces, estos aspectos que tenemos que tener en cuenta para saber si nuestro compost es de calidad, pues son el pH, la conductividad eléctrica. Es muy importante tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno a la hora de empezar nuestra pila de compost, ¿no?, la relación carbono-nitrógeno de cada uno de los componentes, ¿no? El contenido hídrico para saber si tenemos que añadir agua o si tenemos que airearlo más, porque si no podemos entrar en un proceso de pudrición en lugar de fermentación. Entonces, en vez de estar favoreciendo un proceso aeróbico, si regamos de más, se podría estar favoreciendo un proceso anaeróbico y no es deseable. Vamos, que si favorecemos eso no obtendremos compost. El contenido en materia orgánica y el tamaño de partículas. Estos fueron algunos de estos parámetros, ¿no?, que tuvimos en cuenta. Como es muy tedioso, ¿no?, por ejemplo, el controlar la humedad, está este método, ¿no? El método de la mano es un método manual, ¿no?, como podéis ver en la propia foto, para saber si el compost está en su óptimo de humedad. Si cogemos un puñado de este compost y al estrujarlo, cuando abrimos la mano se desmenuza y se nos cae todo, pues entonces el compost está muy seco, necesitamos añadirle agua. Si cuando lo estrujamos sale agua, salen gotitas de agua y nos chorrea, eso es que está demasiado húmedo, deberíamos airear ese compost. En cambio, si cuando lo estrujamos y abrimos la mano se nos queda pues contenido, ¿no?, en la mano, no se nos desmenuza ni nos chorrea mucho, entonces estaríamos en un contenido de humedad aceptable de nuestro compost. No necesitaríamos ni airearlo ni añadirle más agua, ¿no?, ni regarlo. Estos son métodos, pues, como veis, bastante tediosos. Entonces, en Orsos lo que decidimos fue utilizar el Internet de las cosas, ya que en el proyecto participábamos personas de diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias y de Ingeniería Informática, pues ellos elaboraron este prototipo para controlar la temperatura con estos sensores y la humedad de nuestra pila de compost. Y aparte, pues teníamos también este termómetro de suelo, ¿no?, y de compost, pues para controlar que nuestro prototipo iba funcionando también bien, ¿no? Teníamos una doble medida, ¿no? Este es un esquema del prototipo preparado, ¿no? En esta barra que os comentaba antes había 3 sensores de temperatura, uno en la base, otro en medio y otro que llegaba a la superficie. Como podéis comprender, en una pila de compost no va a estar a la misma temperatura toda la pila, ¿no? La parte superficial y la interna pues estarán a diferente temperatura que la del centro. Y un controlador, un sensor de humedad de suelo. Esto estaba conectado a un microcontrolador que crearon los ingenieros
y se alimentaba mediante solar. Daba la información cada 5 minutos para conservar mejor la batería. Cada 5 minutos enviaba la información por Wi-Fi a un router y este lo transmitía a una Raspberry Pi, ¿vale? Estos datos se almacenaban allí y eran accesibles vía internet, o sea, vía web, y también nos llegaban a través de Telegram y a través o sea, con un firmware. De manera que podíamos ver, aquí os he dejado aquí el enlace donde están o sea, donde se puede controlar estos datos de los sensores. En esta web no solo estaban los sensores, ahora mismo no hay pila de compos que se esté midiendo, pero aparte de estos sensores del compostaje. Uy, si alguien puede apagar ese micrófono. Gracias. Aparte de estos sensores de compostaje, también prepararon para el proyecto una estación meteorológica y entonces están esos datos meteorológicos que se pueden consultar aquí en esta dirección. Como podéis ver, pues aquí os puse un ejemplo de los datos de compostaje. El rojo es la temperatura que había arriba. Como veis, arriba alcanzamos una temperatura mayor durante estos días que en medio, y abajo era una temperatura mucho inferior, ¿no? No llegamos ni a los 40 grados. Con esta temperatura y con este poco tiempo que estuvo a más de 60, pues no habríamos alcanzado pues ese grado de calidad, ¿no? No habríamos higienizado nuestra pila de compost. Tenemos aquí los datos de la temperatura ambiente tomados por la estación meteorológica. Entonces podéis ver cómo aparecen día y noche, cómo va pasando. Y si os fijáis aquí en este pico, pues fue un momento en el que se retiraron los sensores de la pila para voltearla. Y en cuanto se volteó, os dais cuenta que subió en el centro de la pila, subió considerablemente la temperatura. Este sensor probablemente no se quedó muy en superficie, ¿no? El de arriba se quedó en cierta superficie, pero bueno, no es... o sea, ya a partir de aquí ya daban algo más sensato, ¿no? Porque no era normal que hubiera más temperatura arriba que en medio de la pila, ¿no? Por eso es importante controlar todas estas variables, ¿no? de temperatura y humedad para saber si nuestro proceso lo estamos llevando a cabo bien. Aparte, preparamos, bueno, esta imagen ya la conocéis, pues se preparó una infografía sobre esta parte del proyecto, ¿no? De la monitorización de la pila de compost. Entonces aquí tenéis estos parámetros óptimos para saber si nuestro compost es un compost de calidad, ¿no? Y si el compost ya está maduro. Nos vamos a centrar aquí en estos parámetros. Nuestro pH, como os comentaba anteriormente, tiene que estar entre 7 y 8, ya una vez que se haya madurado, ¿no? La conductividad debe ser inferior a 2, porque si no tendremos un compost muy salino y estaríamos dañando a las plantas, ¿no? Si aportamos esta enmienda a nuestras plantas. La relación de carbono-nitrógeno, pues al principio tiene que estar entre 25, 30, 40, ¿no? Para que la pila al final tenga una relación carbono-nitrógeno menor de 12, entre 12 y un poquito más baja, ¿no? Una vez que ya haya madurado. En esto nos vamos a centrar ahora en las próximas diapositivas. Y el porcentaje de materia orgánica puede ser muy variado, ¿no? Al final de la maduración, pero debería estar entre 30 y el 60%, ¿no? Y la granulometría, este tamaño de partícula, pues debería ser franco para que la enmienda pues beneficie la estructura, ¿no? de nuestro suelo.
Aparte, nosotros también realizamos unas analíticas de metales pesados para saber, ¿no?, y cerciorarnos que no estamos aportando nada, ningún componente, ningún tóxico que puedan luego, pues, o bien permanecer en el suelo o aportarse o ser retirado por las plantas, pues como pueden ser el plomo, el arsénico, el aluminio, níquel. Entonces, estos son aspectos, ¿no?, diferentes parámetros a tener en cuenta si queremos hacer una pila de compost. Los resultados que obtuvimos pues fueron, vamos a empezar por aquí si os parece, pues un pH cercano a 9, de manera que, bueno, pues es bastante alcalino. Justo además los suelos de nuestra facultad son bastante alcalinos, así que nos convendría incluso realizar o conseguir un compost pues incluso hasta más ácido, ¿no?, para intentar compensar esa alcalinidad. La conductividad eléctrica era bastante alta, de manera que es bastante salino. Y pues ya vemos que esta pequeña pila de compost pues podía haberse realizado mejor, ¿no? El carbono-nitrógeno, la relación carbono-nitrógeno sí terminó bastante bien, bastante aceptable. Y aquí tenemos los porcentajes, ¿no?, de carbono y de nitrógeno para conseguir esta relación carbono-nitrógeno. Aparte, pues enviamos una serie de muestras a los servicios centrales de apoyo a la investigación para conocer el contenido en materia orgánica y ceniza. Y aparte nosotros también tomamos junto con pues, las personas que participaron en el proyecto, que estaban o bien becadas o bien participaban, ¿no?, estudiantes, pues realizaron análisis también pues para comprobar, ¿no?, también, además de para aprender, pues para ver cómo de buenos somos capaces de hacer nosotros las propias analíticas, ¿no? Y bueno, pues no salieron tan mal, ¿no? Por lo menos la media no fue tan mala, nos salían resultados bastante semejantes a los del Sky, ¿no? Los próximos pasos que proponíamos después de esta primera experiencia era pues replicar la monitorización en pilas de mayor tamaño para conseguir también un compost de mayor calidad, que realmente se pueda dar este proceso de compostaje, diversificar la materia prima que se aporte, pues como pueden ser algas o bueno, otros restos de poda, y también las proporciones, ¿no?, que se aporten a la misma. Incluir sistemas de medición también de gases de efecto invernadero, como pueden ser el dióxido de carbono, metano o óxidos de nitrógeno, porque sabemos que este tipo de gases los emite la pila y así también podemos controlar el proceso de compostaje. Podremos saber si debemos aportar pues, algunos materiales más ricos en nitrógeno, más ricos en carbono. Y pues intentar servir de apoyo para el cierre de ciclos de los biorresiduos que se generan en el propio campus. Estos eran los próximos pasos que proponíamos, de manera que en el segundo plan propio ha nacido un nuevo proyecto que se llama Uma Composta, en el que pues Víctor, que está aquí participando, de la asociación Sirona, también van a colaborar y van a tomar pues esas recomendaciones que habíamos obtenido en esta primera experiencia, pues las van a llevar a la realidad, de manera que se pretende desarrollar este plan de gestión integral de residuos en el campus y analizar esa capacidad, analizar la capacidad de gestión actual de los residuos, cómo se están generando y, o sea, cómo se están gestionando y mejorar ese cierre de ciclos, incluyendo pues residuos de las cafeterías, de la comunidad universitaria y introducirlos en esas pilas de compost que ya se están haciendo con los restos de poda el propio equipo de jardinería. Y pues investigaciones y experiencias que se quieren llevar a cabo, pues es probar distintos materiales y formas de procesar
como pueden ser antes algas de arribazones. Este alga es una alga invasora que está llegando a nuestras costas y sería una forma de gestionar, ¿no?, ese alga invasora, de manera que se evite, si la utilizamos como recurso para compostar, pues vamos a evitar que se expanda más, ¿no? Gestionar estos residuos de la cafetería, como ya habíamos comentado, o incluso compostar eyecciones de peces de acuaponía. Y aplicar estas medidas, ¿no?, estas mediciones, pues con el sistema continuo de gases de efecto invernadero, como comentábamos antes, y cuantificar el impacto ambiental de estas medidas, ¿no?, de este tipo de gestión del residuo. Como os prometí antes, no sé si tenéis alguna duda que queráis transmitirme. A ver si puedo... Espera, a ver. Ay. Creo que me he salido de aquí. Espera, voy a ver si en el chat habéis dicho algo. O si queréis compartir algo. Uy, me he equivocado por aquí. Tengo aquí una notificación. A ver. Mira, estoy viendo... Eva, si tenéis preguntas me las hacéis, porque es verdad que es que no puedo leer el chat, porque si no, no veo la presentación. La pila la teníamos al aire libre, ¿de acuerdo? Si sabíamos que iba a llover, si preveíamos lluvia, sí que la tapábamos, ¿vale? Pero en principio estaba al aire libre. O si iba a llover poco, pues dejábamos de regarla. ¿De acuerdo? Voy a poner la presentación en grande de nuevo, a ver si puedo. Pantalla completa. Hola, Alberto, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Soy Andrea. Ay, hola Andrea, ¿qué tal? Cuéntanos. Mira, Andrea, por ejemplo, participó en una experiencia incluso previa a esta pila de compostaje, hizo un trabajo fin de grado y bueno, y en esta propia pila. Cuéntanos, Andrea. Sí, exacto. Pues mira, te quería preguntar por la variable cenizas. ¿Qué nos da esa variable? ¿Qué nos ofrece, por así decirlo? Vale, la ceniza. Espera, vamos a ir para atrás. Sí. Pues mira, ahora mismo no recuerdo muy bien qué era lo que nos aportaba la ceniza. No sé si Víctor la tiene ahí un poco más a mano. Normalmente lo que queda de ceniza es lo que no ha podido quemarse. Entonces suelen ser minerales, sales inorgánica, y ¿verdad? demás. Sí. La parte inorgánica. Lo que no queda de materia orgánica es lo que queda de ceniza, exactamente. Muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias, chicos. Gracias, Andrea. Relación carbono-nitrógeno. Esto es a la hora de... Espera, ¿me podéis decir la hora? Que no tengo aquí reloj y no quiero tampoco... Las 12 menos 20. Vale, perfecto. La relación carbono-nitrógeno es muy importante a la hora de crear nuestra propia pila. Como decíamos al principio, tiene que estar en torno a 25 o 40 y en general los materiales secos suelen ser más ricos en carbono y los materiales húmedos, más verdes, suelen ser más ricos en nitrógeno. De manera que aquí hay un ejemplo de una serie de materiales, ¿no? Ramas, troncos, hojas secas, las virutas de paja, suelen tener una descomposición más lenta porque son ricos en carbono, aportan carbono y aportan estructura a nuestra mezcla. Y los ricos en nitrógeno, pues empiezan con favorecen el que se incremente la temperatura, favorecen que entren en juego estos microorganismos termófilos para alcanzar esta temperatura alta. En sí no aportan mucha estructura porque pronto se desmenuzan en sí. Entonces,
Existen diferentes listas, ¿no?, de materiales con relaciones carbono-nitrógeno. Lo que pasa que estas varían muchísimo. De hecho, te puedes encontrar cáscaras de naranja con una relación de carbono-nitrógeno muy diferente a otras cáscaras de naranja de la misma zona prácticamente. Entonces, es una variable bastante compleja de seguir, pero muy importante para obtener una pila de compost, ¿no?, para favorecer que sea una pila bastante estable y alcanzar esa calidad al final del proceso de maduración. Entonces, aquí os ponía algunos ejemplos, pues purines, gallinaza, estiércol, todo este tipo de productos son muy ricos en nitrógeno, ¿vale? Materiales tipo pulpa de café, mira, aquí ponían ejemplos de hojas de plátano, restos de poda, suelen estar más equilibrados, ¿no? Son restos de poda fresca, ¿no? Y por otro lado tenemos pues los ricos en carbono, ¿no?, que son ya pues materiales mucho más fibrosos. Entonces, a la hora de preparar nuestra pila de compost, existen calculadoras, ¿no?, para poder preparar nuestro compost con una relación carbono-nitrógeno bastante equilibrada y que al final pues se nos quede cercana a 12, ¿no? Entonces tenemos que buscar un número que se encuentre en este rango, ¿no?, entre 25, 30, 40 de relación carbono-nitrógeno. Os pongo aquí algunos ejemplos de calculadoras, ¿vale?, que se pueden utilizar. Claro, esto está pensado a nivel más industrial, ¿no?, a nivel de un compostaje que tú puedes decir, pues mira, voy a poner 2 toneladas de, pues si vivo aquí en el Valle del Guadalhorce, pues 2 toneladas de cáscara de naranja y otras tantas de estiércol de caballo, ¿no? Entonces, estas calculadoras, por ejemplo, en este primer enlace vais a encontrar acceso a una aplicación de la Universidad Miguel Hernández, que allí llevan a cabo un máster en gestión de residuos bastante interesante, ¿no? Allí, si hay alguien aquí en España con cierto, o sea, con mucho conocimiento en compostaje, son allí en esta universidad. Y ese máster, pues, es el top, digamos. Entonces, en esa aplicación no solo encontraréis la calculadora, sino que también hay muchos vídeos explicativos, pues, para conocer, ¿no?, pues, cómo afectan las diferentes variables para el tema de compostaje, ¿no? Allí son los expertos, en España son los expertos. Luego os presentamos aquí otras 2 calculadoras, estas están en inglés, en la que, pero voy a compartir la pantalla para que veáis el ejemplo de estas otras 2. A ver si tengo aquí. Yo creo que es aquí. Bien. Esta sería la de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que, como veis, pues os encontráis diferentes materiales, ¿no? O sea, encontraréis, pues mira, menores de relación de carbono-nitrógeno menores de 20, berenjena, restos de berenjena. Estos son análisis que han hecho ellos, ¿no?, allí en el propio campo, ¿no? Entonces veréis que la misma poda de vid tiene una relación carbono-nitrógeno que varía con respecto a otras podas, ¿no?, de vid de allí, de esa zona, que igual en una te da 109 y en otra te da 80. Entonces, pues es un aspecto a tener en cuenta, porque también la humedad de ese propio elemento, pues te va a determinar una relación carbono-nitrógeno diferente. La de la Universidad de Cornell te permite introducir
3 componentes diferentes, ¿vale? Por eso decía que esto es a nivel de industrial, ¿no? Para hacer una gran pila. Entonces, tú aquí puedes introducir pues, hojas secas, ¿no? Los restos de poda. Y aquí ya le vas determinando, pues tiene una humedad del 60% y aquí voy a ponerle 50 kilos. Le tienes que añadir tú en las propias listas que habíamos visto, ¿no? que os había enseñado, pues ahí ya le ponéis la relación que sea, pues venga, 70% y 20%. Entonces ya te va, una vez que tú rellenes por aquí todos estos datos, vamos a hacer uno aquí así al azar, venga, ya que son 7 y 36. Y vamos a poner este más alto. Pues 20. Ya te lo va calculando, ¿vale? Pues aquí te das cuenta que con estos materiales pues deberíamos pues poner más kilos de uno o más kilos de otro para que nuestra relación carbono-nitrógeno sea mayor. Si ponemos aquí más kilos, a ver qué es lo que nos pasa, ¡pum!, se nos pone mejor, ¿vale? Pues igual tenemos que poner más kilos de hoja seca. No, menos kilos de hoja seca, ¿vale? De manera que te ayuda a calcular tu relación carbono-nitrógeno, ¿vale? Y esta otra que os compartía era más sencilla de utilizar, porque ya te viene el material en sí, ¿vale? Pues ponemos aquí nuestro abono y entonces ya te lo va determinando, ¿vale? Ponemos nuestro césped, hojas frescas y nuestros restos de café, ¿vale? Y a ver si nos viene aquí. Ah, vale. Había que ponerle también los... ¿cuánto peso le ponemos? Aquí... Bueno, estas son porciones, ¿vale? O sea, por 5 de estas pongo 6 de este tipo, 8 de tal, ¿vale? Y entonces ya te lo calcula, ¿vale? Relación carbono-nitrógeno, de manera que tú ya sabes si debes añadir más de un compuesto o más de otro. En esta puedes utilizar hasta 4 materiales diferentes en la de Cornell 3, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos por aquí con la presentación. Uy, ya nos queda poquito tiempo. Vamos a ver si cambiamos la pantalla. Aquí os enseño pues estas pilas, ¿no? Más industriales. Si veis esto de aquí, pues está añadiendo aire, ¿vale? Las airean, porque cuando son tan grandes, para que el proceso sea aerobio y no anaerobio, pues se airean, ¿no? Estas pilas. Ya veis que son de un mayor tamaño. Esto es lo que se pretende hacer en una composta, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de compostadores caseros, ¿no? Que pueden hacerse de madera. Como veis, tiene también aquí pues para airearse, ¿no? Si los pones de ladrillo, hay espacio entre los ladrillos para poder airearlo. Si lo hacéis de madera y de reja, pues veis que lo importante es que haya aireación, ¿vale? Estos son algunos caseros, algunos que te venden, pues este tipo de compostador que tiene dos cubas. Con este puedes hacer un compost, lo llaman compost caliente, ¿no? Es un compost rápido, que no tienes que esperar meses para tener tu compost. De manera que tú cada vez que volteas vas a tener esa subida de temperatura y bajada, ¿no? Entonces lo mantienes siempre caliente para que suba y se composte todo lo antes posible. Suelen ser compost de peor calidad, pero
más fáciles de hacer en espacios pequeños, en espacios reducidos en casa, porque tú no puedes añadir 1 tonelada de cáscaras de naranja. Tu realidad es encontrarte restos pequeños, ¿no? Pequeños restos a diario, pues, del hogar. Y para hacer una pila industrial, pues lo suyo es echar todos los productos de golpe. Otro ejemplo, otro sistema para hacer en casa muy sencillo es el vermicompostaje, utilizando la lombriz roja californiana. En este sistema tenemos varios cajones, de manera que en el último va saliendo el lixiviado, que lo controlamos con este grifo, y las lombrices van migrando de abajo hacia arriba. Tú vas aportando los restos frescos arriba, ¿no? En la bandeja de arriba, esta por ejemplo es de plástico, y luego cuando esta ya has conseguido tu humus, pues la vacías, la utilizas para tu huerta o tus jardinerías y la añades, la pones arriba del todo. Y así vas haciendo, ¿no? Cada mes, 2 meses, vas cambiando. Entonces, para la casa es una mejor forma. La lombriz actúa muy rápido, de manera que una lombriz cada semana se copula con otra y entre 12 y 44 días, pues ya tienes estos cocones que ya han salido nuevas lombrices. Y en cada cocón, en cada huevillo, pues tienes de 2 a 4 crías. De manera que ya son semiadultas en 50, 65 días. De manera que se reproducen bastante rápido. Tú puedes compartir tus lombrices con otras personas, ¿no? Y así, hacer más vermicompostaje. Con el vermicompostaje sí que es un producto muy rico en ácidos húmicos, en nutrientes que necesitan las plantas, de manera que tienen mucha carga microbiana, mejora mucho la estructura, el pH es muy bueno, tú no te puedes pasar nunca por mucho humus de lombriz que tú utilices para abonar, nunca vas a quemar a las plantas. Y bueno, es más amigable, ¿no? que quizá el proceso de compostaje en sí, ¿no? No tiene olores, no es fácil generar malos olores, ¿no? Y además el lixiviado, el líquido que se produce, también es muy rico. ¿Qué ocurre? Hay que tener mucho cuidado con las cáscaras de cítricos que no les gustan, se mueren directamente las lombrices, o se van o se mueren. Con los aceites, con comidas, carnes y pescados no se deben añadir. Tienes que tener cierto control de la humedad, porque si está muy seco también se te mueren las lombrices, o si está muy húmedo pues puedes favorecer que vengan otros organismos que empiecen a producir pues esos olores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dónde colocar esta compostera. Otro tipo de abono que se puede hacer en casa es el bokashi. Y aquí os he puesto una dirección donde nos hicieron una entrevista en Diario de un Neno Labrego. Nos hizo una entrevista sobre cómo hacer bokashi. Entonces allí conocimos nosotros una iniciativa en Chile donde preparaban bokashi con ingredientes que tenemos accesibles nosotros aquí, ¿no? Ingredientes mediterráneos, porque la receta original pues necesita cascarilla de arroz, harina de roca, ¿no? Son elementos pues digamos más complejos de conseguir. Entonces con esta receta tú puedes crear tu propio bokashi, ¿vale? En el que también este es un proceso mucho más rápido, entre 12 y 20 días puedes tenerlo, dependiendo de la temperatura. Aquí tenemos pues 3 bokashi que hicimos, a los que les controlamos la temperatura, pues mira, en unos alcanzamos más de 60, o sea que se higieniza súper rápido. Este tiempo va en horas, ¿vale? Entonces eso es que en 2 semanas, 2 semanas y media puedes tener tu bokashi listo. Ese bokashi con las instrucciones que había antes, que antes os daba, las puedes conseguir
o sea, es para generar este activador, ¿no? De manera que tú eso lo puedes echar en tus propios restos de casa y estás aportando estos microorganismos que en realidad son microorganismos que favorecen la fermentación. Son microorganismos, pues lactobacillus, diferentes, o sea, yogur, ¿no? Tú para preparar la receta anterior utilizas directamente yogur o leche, melaza para alimentarlos, de manera que, o sea, es un proceso fermentativo bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues en este pequeño cubito, pues puedes utilizarlo. ¿Que no te quieres complicar o que no tienes espacio para hacerlo? En realidad venden ya estos activadores, ¿no? Estos microorganismos activadores para que tú los puedas hacer en casa, ¿no? Con tu propio cubito y aprovechar también tus lixiviados, de manera que esto es también más higiénico, ¿no? Aquí sí puedes echar carne, sí puedes echar de todo. Esto es mucho más sencillo que las lombrices, ¿no? Y por último, también para gestionar los residuos en casa existe este deshidratador, este lo hemos descubierto recientemente. Es un deshidratador y triturador de restos orgánicos. Con esto tú no generas un compost, ni un bokashi como antes, ni un vermicompost. Esto simplemente te deshidrata y te tritura los restos. ¿Qué ocurre? Que en 3-4 horas lo puedes tener ya todo listo. Tú has generado esta especie de mantillo, este estructurante de restos orgánicos que lo puedes utilizar. No es rico en microorganismos, ni es, o sea, no es un abono en sí, pero es una forma de gestionar tus residuos orgánicos en casa de manera bastante sencilla. Y hasta aquí las, las propuestas que os traía. Si tenéis alguna pregunta, pues si os parece os voy a compartir los enlaces aquí en el propio chat y así los tenéis también más a mano, ¿de acuerdo? Voy a quitar la presentación y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderos. Sí. Hola, soy Rosa. Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que me ha parecido muy interesante, muy bien la verdad, el taller. Que te quería preguntar sobre las lombrices. A mí me estresa un poco el hecho de no saber qué hacer cuando se tienen muchísimas lombrices. ¿Hay algún autorregulamiento entre ellas? O sea, ¿llegan a establecerse digamos, un límite de crecimiento? Porque muchas veces no he iniciado este tipo de compost porque me da pena luego el no saber qué hacer con ellas. Yo de mi experiencia se autorregulan, ¿de acuerdo? Se autorregulan. Sí, vale. Que es más complicado al principio el hacerte con ellas porque o sea, he matado muchísimas lombrices, no te puedes hacer idea. Las primeras me hice yo la vermicompostera, me la hice yo mismo con cubos, ¿no? Con unos cubos de plástico. Pues un cubo que encajaba sobre otro, sobre otro, sobre otro y ahí, pues, ya te digo, al principio, pues veía las lombrices en las cáscaras de los huevos. Y yo pensaba, uy, ¿qué hacen aquí? Están todas apegonadas. Claro, es que el resto de lo que había ahí era demasiado ácido, entonces estaban huyendo de ahí. Y igual me iba un par de días de la casa y volvía y me encontraba pues, un montón de lombrices que habían intentado salir de la vermicompostera, ¿no? Ahí seca. Yo, madre mía, la de lombrices que he matado. Pues eso es hacerte. Claro, las lombrices son muy exquisitas. Y es que no comen carne, no comen restos de cítricos. Les gusta todo que esté lo más picadito, ¿no? Y más pequeñito posible, porque así lo tienen más asimilable también. De hecho, es que las lombrices no se comen los restos frescos, los comen una vez que ya han empezado los microorganismos a actuar sobre ellas, ¿no? A actuar sobre estos restos. Entonces, a ver, yo te animo a que te pongas con ellos. Hay muchas maneras, bueno, las composteras están
pues en torno a 100 y pico euros por ahí puedes encontrar composteras pues de plástico, ¿no? o de resina así resistente, y si no te puedes hacer tú las propias tuyas con cajas de pescado, ¿no? Estas o sea, te puedes hacer con botes de pintura. Sí, lo que pasa es, claro, que, a ver, yo le hice una a mi padre así, pero no es lo más recomendable, ¿no? Porque al final tienes tú ahí el poliespán en contacto con ¿no? con lo que luego vas a utilizar en la tierra para comer. Pero bueno, que ya eso es otro tema, ¿no? Y otra cosilla rápida. Por ejemplo, a la hora de hacer... Yo en casa yo intento hacer el compost, ¿no? Pero el problema que tengo es que, claro, tú vas acumulando los restos orgánicos, desechos de verdura, etcétera, que yo no meto nunca cítrico. Y claro, esa acumulación de restos hasta que haces la pila de compost, yo al final lo voy haciendo ya lo bruto. O sea, tengo una pila y ahí voy mezclando sobre la marcha restos orgánicos, digamos, y de poda, etcétera, ¿no? No es la óptima forma de hacerlo, pero quiero decirte que qué forma, me ha parecido muy buena idea el deshidratador este que has mencionado, porque esa sería una forma de ir acumulando los restos orgánicos de casa para que no empiecen a pudrirse, porque claro, son muy ricos en nitrógeno y se van pudriendo antes, esa acumulación, antes de que los puedas iniciar tu pila, ¿no? Entonces, ese es un poco una cuestión que no acabo de optimizar, ¿no? Sí, mira, yo lo que hago, ahora no tengo bokashi, ¿no? Porque normalmente no, o sea, yo cuando me preparo el bokashi madre, digamos, ¿no? Los microorganismos que echas en el propio cubito. Pero cuando tengo el bokashi es súper sencillo. Todo el resto orgánico al cubito y le echo el bokashi mezclado con ¿cómo se llama? Ay, con afrecho, ¿no? Con el salvado de trigo y tal. Es súper sencillo. Y es lo que mejor resultado y lo que más me ha estado a mí gustando, ¿no? Cuando no tengo ahí mi vermicompostera, entonces me separo los residuos. Lo que se pueden comer las lombrices, me lo pongo aquí y se lo echo a las lombrices. Y luego tengo también, claro, yo tengo el huertecillo, entonces ahí sí que tengo pues lo que tú comentabas, ¿no? Tengo ahí una compostera, ¿no? En la que voy echando ahí los restos. ¿Qué pasa? No hago el compost del tirón, pero eso va madurando, no es un compost en sí, y sí que lo utilizo pues para, o sea, una vez que ya ha pasado cierto tiempo, tengo dos, ¿vale? Una en la que voy echando y otra en la que una vez que ya se ha llenado, ya no echo más. Entonces eso se va madurando, yo le echo tierra a veces, le echo incluso lombricillas, y ese lo utilizo cuando veo que mi vermicompostera está con mucha humedad o que tengo muchos restos vegetales, pues se lo añado a la vermicompostera. Y en el otro pues voy echando taca, 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 taca. Pero claro, yo sí que tengo espacio aquí en mi casa. En una casa normal el hacer compostaje es más complicado, te sale un compost frío. Yo lo que recomiendo es o el bokashi o bueno, este aparato. Lo que pasa que es que este aparato, este deshidratador pues no sé si estaba en torno a 400 euros, ¿no? Que ahora mismo no es algo así que tú digas, bueno, no. Prioritario, ¿no? Claro, claro. Puedo seguir haciéndolo, ¿no? De otra manera. Entonces... Okay, probaré con el bokashi. Muchas gracias. Sí, yo recomiendo el bokashi. ¿Alguien que ha levantado la mano, parece? ¿Sí? Sí, soy yo. Hola. Hola, Elena, dinos. Hola, buena. Yo no había escuchado nunca, o sea, no sabía nada de compostaje hasta este taller. Y mi pregunta es, tú has dicho que la temperatura óptima es de 60 grados o cosas así. ¿Cómo puedo controlar yo en casa la semejante temperatura? Sí, mira, venden diferentes termómetros, termómetros de suelo, muy por 5 euros los puedes conseguir. Y lo que necesitas es que te supere
50, o sea, 60, 70 grados, que te lo supere durante 3-4 días. Así es como te aseguras que se ha higienizado ese compost. Entonces, la manera de hacerlo es, o sea, la mejor manera es medirlo con ese termómetro, que ya te digo, hay algunos súper baratillos, ¿no? Que los pones y que te miden bien la temperatura. Y otra forma de hacerlo es ponerte un guante, meter la mano y si quema, o sea, verás que eso quema, ¿no? Pues lo que pasa es que no vas a saber si ha llegado a 70 o 80, ¿no? Luego hay otras formas de saberlo y es hacerle pruebas al compost después. Pues tú puedes dejar luego en una maceta el compost, lo riegas y si te están germinando semillas, pues ya sabes que no se ha terminado de higienizar bien, por lo menos esa parte, ¿no? También, ya claro, si te metes en un laboratorio, pues le puedes hacer pruebas para saber si tiene, pues no sé, Escherichia coli, si tiene diferentes patógenos. Sí, pero ¿cómo consigo que alcance las temperaturas tan altas? Esa temperatura la consigues sola, ¿vale? Ah, Los microorganismos empiezan a actuar, entonces si tú lo tienes, o sea, si tú has empezado con tu relación carbono-nitrógeno entre 25 y 40, como decíamos, y tú le echas agua, los microorganismos empiezan a actuar y empieza a subir la temperatura sola. De hecho, si ves que no te sube la temperatura, como nos pasaba con esta pila, no nos subía la temperatura en cuanto añadíamos y no nos subía porque le faltaba material fresco, ¿no? Le faltaba nitrógeno. Pues le añadimos restos de césped recién cortado y ¡bum! Subía ahí la temperatura, ¿vale? vale, En estupendo, horas gracias. te sube, sí. Gracias. Y si no, a veces es porque necesita un volteo, ¿vale? Primero, o sea, tú te encuentras tu curvita y cuando notes que empieza a bajar la temperatura, le das un volteo, oxigenas. Entonces ahí vuelve otra vez, vuelve a subir. Nunca llega a alcanzar más temperatura que en la primera curva, ¿no? Pero así vas produciendo tu proceso de compostaje, ¿no? Por eso venden también este compostador, ¿no? Que volteaba, ¿no? Este que te hacía, este compost caliente, ¿no? Que decíamos. Que esa es otra forma para hacerlo en casa, Rosa. En casa con esta compostadora caliente tú vas añadiendo tus restos y te los vas compostando rápidamente. Sí, sí, sí. Eso en 3 semanas por ahí lo puedes tener perfectamente. Y Alberto, ¿tú has probado con tener en el centro de la pila, por ejemplo, que te digo yo, un tronco por ejemplo, de caña india con agujeritos para oxigenar la pila desde el centro? Si da Sí. buenos resultados eso. Cuando son así de mayor tamaño los compost, yo de hecho lo que le pongo son gomas de riego, ¿no? O sea, le pongo uno gordote arriba, le pongo por los ladillos, ¿no? Así, para que se airee bien. Y entonces lo que hago es que cuelgo este termómetro baratillo que le comentaba a Elena, lo cuelgo y lo meto en esa goma, ¿no? Ajá. Y entonces lo dejo ahí un ratito y lo saco. Que está a 60 grados. Y perfecto. Estupendo, pues es buena idea lo de la goma esa, sí, 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 sí. Esas agujereadas, ¿no? Como tú, Sí. decías. Porque si metes materia orgánica, al final se te va a ir degradando. Sí, 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 sí. Pues no sé si hay algún comentario más. Nos hemos pasado de la hora. ¿Alguna duda? Pues muchísimas gracias por participar. Espero que os haya gustado y bueno, que haya podido resolver las dudas que os hayan surgido. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Bien.